quieren pasar los niños a su clase, aquí atrás saliendo de estas puertas hay un salón. Ellos creo que es de niños de 4 a 10. Quizás puedan prender un poquito la luz del auditorio, porque no los veo. Yo no sé si me ven, pero no estoy acostumbrado a los teatros, hermanos, perdón. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da de estar aquí. No creo ser ni con mucho el más indicado, pero gracias a Dios por pues lo estoy haciendo en obediencia, con gozo, y espero que Dios sea el que hable, no sea yo, y pues nos dé de lo que necesitamos para continuar en la obra que Dios está haciendo, que es edificar su iglesia, y preparar a su esposa para que esté lista para ese glorioso encuentro que un día tendremos con nuestro Señor, con el Cordero que fue inmolado. Amén. De lo que voy a hablar son hay un estudio de nuestro hermano Robert de 6 pares de cosas que necesitamos como individuos, como iglesias, y que esas cosas las debemos de tener en balance en nuestras vidas. Obviamente no vamos a ver las 12, vamos a ver 4, y Dios pues es un Dios de balance. Y algo que Dios hizo en su creación, cantamos varios cantos acerca de la creación de Dios, pues es a nosotros mismos como seres humanos. Nos hizo pues de una manera simétrica, ¿verdad? Tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 manos de la misma, del mismo tamaño, nuestros pies, y nos hizo en un grande balance. Estaba trabajando, teníamos un compañero que tenía una oreja así parada y le pusieron su apodo, ¿verdad? Le pusieron el flap Isagrí o el flap en desacuerdo. Y todo el mundo se refería, pues es el flap Isagrí. Y pues tenía eso, cuando los aviones tienen esa falla de que de un lado le salen más flaps que del otro, se para automáticamente para que no siga agravándose la situación, porque sería incontrolable. Entonces Dios nos ha hecho en ese balance. Dios quiere que caminemos en ese balance, y dice la palabra de Dios en Hebreos 12:3: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y Dios no quiere que nosotros caminemos en una situación de desbalance, que no haya una situación de ser cojos, sino que esa parte sea sanada, y entonces las sendas sean derechas, que tu vida camine en rectitud en los caminos de Dios, que tu iglesia camine en esa situación de balance. Y Dios siempre usa y hace el balance correcto entre la palabra y el espíritu, así como el arca del pacto era cargada y tenía 2 varas, la cargaban 4 sacerdotes, y obviamente tenía que ser cargada en balance, ¿verdad? Si nada más la levantaban de un lado, pues se iba a caer, no podía ser llevada, necesitaba siempre ese balance, esas dos varas que nos hablan del balance de la palabra y del espíritu. Y Dios siempre trata que desarrollemos ese balance correcto, y muchas veces va a traer tratos a nuestras vidas, a las iglesias, para que eso sea sanado, y Él se quiere mostrar siempre como un amigo, como alguien cercano, para tener esa relación, no como alguien que nos quiere castigar ni destruir, ni mucho menos, sino ayudarnos para que a lo largo del camino todo esto sea corregido. Y el primer par de cosas que son necesarias para que nosotros podamos caminar en balance son la gracia y la verdad. Uno es la gracia y otro es la verdad.
y eso en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y vamos a ver 4 tipos de iglesias en el libro de los Hechos, que es nuestro modelo. Nuestro nombre como iglesias es Iglesias de la Gracia del Nuevo Testamento, y esas iglesias pues son nuestro modelo, donde nosotros debemos de ver qué es lo que sucedió ahí y tratar de caminar en esto. Y entonces la era de la gracia, que es un regalo, es algo que no merecemos y Dios nos los da porque Él quiso, porque nos amó, así como Jesucristo, como la salvación es de pura gracia, no tuvimos que hacer nada para recibirlo, Él solo nos dio esas cosas, esos regalos. Y la era de la gracia precisamente empezó en Jerusalén, en el Pentecostés, y ahí inició en esta iglesia de Jerusalén. Y vemos que la primera gracia que se derramó en ese lugar es cuando ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Dice ahí en Hechos 2, 3 y 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto lo único que ellos tuvieron que hacer es obedecer al Señor, que esperaran a que el poder de Dios descendiera, y no hicieron otra cosa más que estar ahí. Y de repente vino ese viento recio y se les asentaron esas lenguas, y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es algo que debemos de entender, de predicar, de saber que para recibir el Espíritu Santo es solamente pedirlo, ¿verdad? Dice mismo Cristo, dice que Padre de vosotros, si alguien le pide un pan, le dará una piedra. Y si pedimos el Espíritu Santo, pues Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Lo único que necesitamos es pedir ese Espíritu Santo, y lo recibimos únicamente por la gracia del Señor. Así lo recibieron los apóstoles en esta primera iglesia. ¿Qué más recibieron ellos? Ellos recibieron una unción para predicar poderosamente. Y es lo que también nosotros necesitamos, esa unción de Dios para predicar de una manera poderosa. Dice en Hechos 2, versículo 14, 41 y 42 de esta manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y luego más adelante el capítulo, este capítulo, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y todo esto era la gracia del Señor. Pedro, pudiéramos decir, bueno, pues ¿por qué fue Pedro el escogido en hacer esto? Él negó al Señor de una manera muy grave, no pudo contestarle a Cristo que él lo amaba en la manera que el Señor le estaba pidiendo que le amara, pero él fue obediente y la gracia de Dios vino sobre él, y él pudo dar este mensaje tan poderoso que ese día se convirtieron 3,000. Y yo creo que es algo que todos desearíamos, ¿verdad? Que levantarnos, predicar, y que las multitudes se convirtieran al Señor. ¿Qué necesitamos para eso? Pues la gracia de Dios. Fue lo único que necesitó Pedro, esa gracia. Y aparte de todo esto, Dios les dio la gracia. Lo que dice el versículo 42 dice: perseverar en la doctrina de los apóstoles. Necesitamos la gracia de Dios para perseverar lo que hemos aprendido. Y también dice aquí: en la comunión unos con otros. Necesitamos de su gracia para tener comunión unos con otros. Y qué bonito que hoy estemos en diferentes iglesias y necesitamos su gracia para precisamente tener esa comunión, para no vernos como extraño, ni poner barreras, y tú eres de allá y yo soy de acá, sino esa gracia de unos con otros. Dice también en el partimiento del pan, también necesitamos esa gracia para participar del pan, de las bendiciones que Dios nos da.
y también en las oraciones, como lo acabamos de hacer, ¿verdad? Orar por diferentes hermanos en diferentes lugares. También ellos recibieron gracia, y es lo que Dios quiere, en la manera de vivir de la iglesia en ese tiempo. Dice Hechos 2, desde el 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vemos aquí esta gran gracia, algo quizás pues inimaginable que pudiera suceder, porque dice aquí que vendían sus propiedades y vendían sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad. Y yo creo que es algo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. ¿Y qué es lo que tuvieron ellos? Solo la gracia de Dios lo puede hacer. Somos por naturaleza seres egoístas y preferimos muchas veces recibir que dar, pero la gracia de Dios en esta iglesia, en este momento, fue tan grande que a ellos no les importaba vender sus cosas, cubrir las necesidades de los demás y tener esa grande bendición. Dice que compartían todos las cosas, comían juntos con alegría, y eso es algo que podemos practicar en estos 2 días. Quizás puedes invitar a alguien a comer y hacerlo con alegría y que no te duela el codo, aunque tengamos algunos de Monterrey, pero Dios quiere bendecirnos y quiere que nosotros demos, y esto yo creo que necesitamos la gracia del Señor. Dice con alegría y con sencillez de corazón, y ellos decían, es algo que esa gracia se va a ver cuando tenían el favor del pueblo. Y quizás vamos a estar aquí nada más 2 días, hay gente alrededor, hay gente que atiende este lugar, y si nosotros tenemos la gracia de Dios, vamos a tener el favor de muchas gentes. No sé cómo sea en tu iglesia, en tu lugar alrededor, si hay situaciones difíciles, pero solo la gracia de Dios puede hacer que tú tengas el favor de los que están alrededor. Una cosa más que ellos tenían de gracia, que debemos pedir al Señor, es esa entrega que los apóstoles tenían para predicar y esa disposición para sufrir. Dice en Hechos 3, versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? Luego en el 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y algo que ellos estaban dispuestos era siempre a predicar. Ni siquiera habían llegado a la iglesia cuando Pedro hizo este milagro. No habían tenido quizás así como iglesia el tiempo de oración, de hablar en lenguas. Antes de entrar al templo ya la palabra de Dios estaba siendo predicada a este cojo que Dios sanó, y tenían esa entrega de predicar en todo momento, y es algo que necesitamos y reflexionar si de veras tenemos nosotros esa entrega de predicar la palabra de Dios en todo momento.
Y después vino que ellos pues los encarcelaron porque estaban resentidos que estuvieran predicando a Jesucristo, pero eso no les importó. Necesitaron, y lo que hizo que ellos pudieran hacer esto es tener la gracia del Señor. Y nuevamente cuando ellos salieron, predicaron nuevamente, dice el versículo 4 de este capítulo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. En un momento, en un periodo muy corto, pues primero fueron 3,000 y luego otros 5,000, y yo creo que tuvieron esos problemas de crecimiento, de donde albergar a tanta gente. Únicamente fue la gracia del Señor. Y la única manera en que nosotros podemos experimentar esta gran gracia que tuvo la iglesia de Jerusalén es cuando los líderes y los discípulos se llenan precisamente de su gracia. Y esto es algo muy importante en las iglesias, que los líderes, los pastores y las ovejas, los discípulos, se llenen de la gracia. Es muy difícil cuando solamente el líder está tratando de recibir esa gracia y el pueblo no responde, y de la otra manera igual, ¿verdad? Cuando quizás el líder tiene problemas y no está fluyendo la gracia y el pueblo quiere caminar en esa gracia, pues no se va a poder esta manera exitosa de tener la gracia de Dios. Necesita haber una unidad, una comunión completa entre líderes y discípulos. ¿Y por qué? Porque si no, únicamente se van a hacer intentos infructuosos de tener una iglesia como la que fue en Jerusalén. Y lo que sucedió en esa iglesia pues es que todo estaba muy bonito, todo estaba funcionando de una manera correcta, pero el Señor también les había dado un mandamiento de llevar el evangelio a otros lugares, hasta lo último de la tierra. Y ellos, por esta situación de esa gran gracia que estaban teniendo, pues no se ocuparon en ese momento de ir a predicar a otros lugares. Y entonces lo que Dios tuvo que hacer para que ellos estuvieran y entraran a ese balance es que Él los tuvo que dispersar, y fue provocada una persecución. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy cómodos y tenían esta verdad de la gracia, pero se estaba yendo a un extremo. Necesitaban un balance. Y algo que debes de aprender en tu vida y en tu iglesia es esta frase que quizás ya la has escuchado, que toda verdad llevada al extremo conduce al error. No puedes vivir solamente en un lado de la moneda. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso te va a llevar al error. Pero cuando ellos fueron dispersados y no les quedó otra situación más que seguir predicando en otros lugares, y de seguro se acordaron del mandamiento que el Señor tenía para ellos, la gracia de Dios se empezó a manifestar nuevamente cuando ellos salieron a predicar. Y algo que podemos ver que afectó a la iglesia en Jerusalén es cuando el legalismo empezó a entrar en su medio, y es lo que debemos de evitar en nuestras vidas y en nuestras iglesias, evitar el legalismo. Cuando me dijeron que tenía que predicar, yo estaba pensando acerca de este tema del legalismo, y creo que al siguiente día me mandaron el programa, y mañana precisamente vamos a tener una mesa redonda, algo así, acerca del legalismo. Y yo creo que es una palabra que Dios quiere hablar a todos nosotros acerca de quitar ese legalismo, y que quizás muchas de las situaciones por las cuales la gracia no está fluyendo correctamente en nuestros lugares, en nuestras vidas, es precisamente porque hemos dejado entrar el legalismo y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Dice Hechos 11:1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea
que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y entonces ellos tenían ese temor de predicar a los gentiles, y seguían quizás siendo afectados por la situación legalista. ¿Por qué? Porque no estaban alcanzando ni extendiendo las fronteras de largo alcance que Dios les había prometido que ellos iban a tener. Y Dios tiene, de seguro, fronteras muy amplias para cada uno de nosotros en nuestras vidas, en las iglesias, pero muchas veces ese legalismo y como se ve aquí que solo predicaban a los judíos, no pudieron alcanzar ni ir más lejos. En Hechos 21:20 y Hebreos 5:12 podemos ver esta situación. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y les dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Y vemos aquí que a pesar de que había un gozo de que muchos han creído, seguían con los judíos únicamente y decían: son celosos de la ley. Y entonces esto no permitía que el evangelio se extendiera como Cristo lo había y Dios lo había tenido en su voluntad, de que fuera predicado también a los gentiles. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces, siempre que el legalismo entra en las iglesias o en nuestras vidas, no podemos crecer y no podemos madurar, y no vamos a poder llegar a ser ya maestros, como dice aquí este versículo de Hebreos, y tendremos que regresar a los fundamentos, a la leche y no del alimento sólido. Algo similar sucedió en el pueblo de Israel, que se quedó corto en poseer totalmente la tierra prometida. Dios quiere que poseamos toda la extensión, todo el territorio que Él ya nos ha prometido que nosotros tengamos. Esas promesas, esa tierra prometida, pero muchas veces por falta de la gracia no podemos alcanzar. En Jueces del 1 al 27 hasta el 2:5, no lo voy a leer todo, pero dice aquí de varias tribus, dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar aquella tierra. Cuando Dios nos ha mandado a destruir a nuestros enemigos, un enemigo precisamente es el legalismo, pues nunca vamos a poder alcanzar esas fronteras y tener todo ese territorio que Dios nos ha prometido que nosotros debiéramos de tener. Y entonces en el versículo 4 de Jueces 5 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que quiere decir llorones, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron, no pudieron, ni quisieron poseer lo que Dios ya les había dado, y entonces lo que trajo pues fue tristeza, trajo lloro al pueblo de Israel, y Dios quiere librarnos de esa situación. Únicamente Caleb y Otoniel fueron los que poseyeron totalmente lo que Dios les había prometido. Y finalmente pues la iglesia de Jerusalén se desvaneció por dejar el legalismo y no tuvo el alcance
que debía haber tenido. Dios quiere, como les digo, que tengamos un grande alcance, pero no debemos permitir que otras cosas impidan esto, y el legalismo es una de ellas. Les faltó a ellos pues la enseñanza completa de Pablo acerca de la gracia, para que ellos pudieran seguir adelante. Y esto pues lo que Dios quiere decirnos es una fuerte amonestación de que no nos quedemos cortos en la gracia de Dios. Hay varios versículos que hablan de la gracia, y uno de ellos es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algo que necesitamos es humildad, algo que necesitamos para no irnos en desbalance es que no convertir en libertinaje la gracia de Dios, y también necesitamos saber que en estos tiempos difíciles la palabra de Dios dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas, y así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Algo que sabemos y conocemos es que Dios tiene un trono, y ese trono es un trono de gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos confiadamente para hallar ahí esa misericordia y hallar esa gracia para nuestro pueblo. Algo que debemos de orar es precisamente ir a ese trono de gracia y hallar esa gracia para que Dios nos ayude a no caer en estas situaciones y poseer lo que Dios tiene. Pablo mismo decía, y el Espíritu Santo y Dios le dijo: bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Para qué? Para que el poder de Dios repose en nosotros. Y quizás esa sea una gran debilidad en muchos lados, o en nosotros mismos, esa situación del legalismo, y de esa manera pues el poder de Dios no va a reposar sobre nuestras vidas ni su gracia, que al fin y al cabo esa gracia fue el poder de Dios para que ellos pudieran hacer todo eso que sucedió en la primera iglesia donde empezó la era de la gracia. El balance de esta gracia es tener también la verdad, que es el segundo punto, y a lo mejor no me va a dar tiempo de dos, pero bueno, gracias a Dios. La verdad la podemos ver en el relato de Samaria, y la iglesia de Samaria, o esa ciudad, vivía en una grande oscuridad. ¿Por qué? Por la ignorancia tan grande y la falsedad tan grande que había en ese lugar. Pero cuando se empezó a predicar el evangelio en ese lugar, y Felipe fue ahí a predicar con las señales que le seguían, la iglesia entonces floreció grandemente. Dice ahí en Hechos 8, desde el versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este pueblo que estaba en oscuridad, en falsedad, en ignorancia, al recibir el evangelio, al recibir la verdad, pues recibieron esta liberación de muchos, y muchos milagros y situaciones se dieron cuando ellos abrieron su corazón y ellos decidieron seguir a Cristo, bautizándose hombres y mujeres. Y lo que podemos ver es que tiempo atrás, cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él fue el que comenzó esta obra de verdad al encontrarse con la mujer samaritana, porque ella vivía en engaño y en ignorancia. Dice ahí en Juan 4, desde el versículo 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es Él. Algo que ella no sabía cuál era ese don de Dios y quién era Él. Que te dice: dame de beber, tú le pedirías
y él te daría agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo, y el pozo es hondo. Y otra vez una pregunta en su ignorancia: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y entonces Cristo le empezó a enseñar. Y otra vez pregunta ella: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Tampoco sabía que Cristo era mayor que eso. Y nuevamente en el versículo 22 Cristo le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nuevamente es ignorancia de esta mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es algo como la iglesia empezó, y esta mujer lo supo acerca de esa adoración verdadera y esos adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces la verdad empezó a fluir en este lugar. Y esta verdad del Evangelio fue tan poderosa que en ese lugar había un impostor, que era Simón el mago, y él fue convencido y también creyó en el Evangelio y se bautizó. Él había engañado a mucha gente, muchos le atendían, dice la palabra, desde el más pequeño hasta el más grande, porque él los había engañado y ellos pensaban que era el poder de Dios. Pero cuando el mismo Simón, que él era un engañador, era una persona falsa, él mismo creyó y se bautizó y estaba atónito de todo lo que los apóstoles hacían. Y es lo que nosotros tenemos que conocer, la verdad. Y esta palabra, esta demostración poderosa de la verdad, dice ahí en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algo que nosotros también debemos de procurar es permanecer siempre en la palabra del Señor. El miércoles hermano Howard nos compartía acerca de estar constantemente en la palabra de Dios, todos los días acercarnos a la palabra de Dios. Una de las fallas de Salomón, por la cual él acabó mal en su vida, es porque se alejó de la palabra de Dios. Él no escribió la ley como la debía de escribir un rey, y si en nuestras vidas dejamos la palabra de Dios y quizás empezamos a ver otras situaciones, otras filosofías, otras maneras que quizás no estén de acuerdo a la palabra de Dios, pues vamos a fallar y no vamos a estar, vamos a ser presos de esas cosas y no vamos a ser verdaderamente libres. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer todos los días la palabra de Dios, conocer la verdad y nunca dejar que el desánimo, ninguna otra situación nos aleje de la palabra de Dios. Debe ser alguna disciplina en cada uno de nosotros el estar siempre en la palabra de Dios. La verdad es la piedra angular que nos va a proteger del engaño y del error. Y hoy día yo creo que el enemigo quiere destruir, quiere engañar las iglesias, quizás mostrándole otras cosas que no son correctas y que aparentemente están bien, pero lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios y a caminar en esa verdad que Dios quiere para con nosotros. Simón, este mago, a pesar de que él recibió la verdad, de todos modos muchas cosas estaban mal en su vida todavía, y cuando él vio que se daba el Espíritu Santo, lo que él hizo fue ofrecerles dinero para que él tuviera ese poder. Pero entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y esto era parte de su trasfondo que él debiera de corregir, porque él seguía pensando que las cosas se obtenían a través de chantaje, de mordidas u otras situaciones, y pensaba que eso lo podía conseguir a través del dinero. Y le dijo: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de
La única cosa que va a hacer que nuestro corazón sea recto delante de Dios es tener siempre la verdad y caminar en ello. Si nosotros quitamos nuestros rostros de la verdad, pues las cosas nunca van a ir bien. Como tú conoces, hay 4 errores en los que podemos caer: el error de visión, de doctrina, de vida y de espíritu. Y el error de visión en nuestras vidas lo que hace es que va a oscurecer la voluntad de servir a Dios en el cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios es que le sirvas, pero si tú te alejas de la verdad, vas a tener este error de visión, y eso lo que va a arruinar va a ser tu ministerio. El error de doctrina es precisamente errar de la palabra, y eso va a errar o va a arruinar nuestro mensaje. Si tú empiezas a predicar otras cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, eso va a arruinar tu mensaje. El error de vida es errar en el camino de la santidad, y esto va a causar que pierdas la meta de seguir la imagen de Cristo. Algo que necesitamos mucho en este tiempo es esa fuerza que necesitamos, ese escudo de santidad que necesitamos en nuestras vidas. Hoy el mundo cada día está peor, la maldad se ha incrementado, la gente llama a las cosas malas ahora buenas, y está tratando de introducirse a la iglesia, sino es que ya ha entrado mucho, y cada vez, podríamos decir, hay menos santidad, y eso no puede ser en nuestras vidas. Debemos de ir a la palabra de Dios, debemos de dejar que esa verdad entre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y caminar en ese camino de santidad. Y el error de espíritu, de actitud, pues es errar en la adoración verdadera, y eso nos va si nosotros no tenemos esa adoración verdadera, pues nos va a errar en el movimiento del Espíritu de Dios. Y quizás otros estén siendo bendecidos, pero si nosotros no tenemos esa actitud de adorar a Dios, de darle gracias a Dios por todas las cosas, y quizás empezar a señalar y ver las cosas de una manera horizontal en vez de una manera vertical, entonces nosotros no vamos a estar caminando en la verdad. Tenemos esa grande bendición de conocer las 7 verdades leches, las 7 verdades clave, y creo que ahí es suficiente. Tenemos toda la vida para no tener la tentación de buscar otras cosas, sino más bien corroborarlas con esta gran bendición de verdades que tenemos. Y nuestro ejemplo máximo pues es Cristo, ¿verdad? Tenía él ese balance de gracia y de verdad. Dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí vemos en la misma vida de Cristo esa gracia y esa verdad que necesitamos para caminar en balance, para no salirnos del camino, para ser sanados, y que no nos vayamos al error ni a otras situaciones. Ya no tenemos mucho tiempo. Las otras 2 palabras que quería compartir, se las digo rápidamente: es misericordia y perfección. En estas 2 anteriores quizás tú puedes decir, bueno, yo tengo gracia, pero no conozco verdad. Tu vida tiene que tener eso. Y las personas misericordiosas, su corazón tiende a pasar por alto cosas que ocasionaron el dolor o el problema por lo que están teniendo en la vida. Tienen un corazón muy grande de compasión, que la única cosa que ellos quieren es restaurar a esa persona. Quizás tú te identificas con eso, y es algo muy grandioso el tener esa misericordia, así como Dios lo es.
clave la pueden ver ahí en la iglesia de Tiro, cuando que se inició con la mujer sirofenicia, y que ella Cristo tuvo misericordia de ella cuando ella dijo, pues aunque sea yo como un perrillo y coma migajas, eso es lo que quiero. Y eso movió la misericordia de Dios, de Cristo, para que su hija fuera sanada. Y muchas veces la misericordia es lo más importante para aquellos que están equivocados, y necesitamos ser misericordiosos para aquellos que están equivocados y no tener ni dar ninguna condenación. Solo de esa manera una persona puede sanarse, aquellos que están desesperados, con un corazón sin esperanza, así como cuando Cristo perdonó a la mujer adúltera, y Cristo le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde estaban los que te condenaban? Nadie. ¿Qué es lo que tuvo Cristo? Únicamente misericordia. Y la palabra de Dios dice, pues, que más grande que los cielos es su misericordia, y hasta los cielos es su verdad. Y también dice, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Algo que tenemos que mostrar es esa misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y algo que Dios quiere que seamos con Él, es lo que dice Lucas 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y la última palabra es la perfección, y aquellas personas que son perfeccionistas, y la perfección es mirar a cada detalle, por más pequeño que sea, con la intención de corregir todas esas cosas para que la vida pueda seguir. Y la manera en que nosotros vamos a llegar perfectos es a través de sustratos. ¿Para qué? Para que cada día dependamos más de Él que del hombre y no de nosotros mismos. Pablo sufrió muchas cosas cuando él iba camino a Roma. Él fue puesto en la cárcel, fue amenazado de muerte por los judíos, padeció injusticias de los gobernantes romanos, sufrió naufragio en un barco, fue amenazado de muerte por los soldados, fue mordido por una serpiente. Nadie lo apoyó en su primera defensa, se quedó solo, pero todo esto que Pablo sufrió le dio el entrenamiento completo que él necesitaba para fundar una iglesia que reflejara la perfección de Dios. Entonces podemos ver la carta a los romanos, como tiene tantas instrucciones y tanta doctrina para cada aspecto de la vida, que muchos han llamado a esta epístola la constitución del cristianismo. Y lo que Dios quiere, y podríamos ver varios versículos, o tú los puedes ver después. Había escogido uno de cada capítulo de Romanos, donde podemos ver estas instrucciones y esa perfección que Dios mostró a través de ese caminar de Pablo hacia Roma, donde Dios lo perfeccionó. Y para que podamos exigir esa perfección, pues si a ti no te han metido en la cárcel, no has sufrido injusticias, no has sido amenazado de muerte, pues eso es lo que Dios hizo en Pablo para que él llegara a esa perfección. Y Dios quiere que caminemos también en esa perfección. Y cuando pasamos precisamente por oposición o diferentes circunstancias, eso no debería de sorprendernos, porque más adelante lo que vamos a encontrar, que todas esas complicaciones ayudaron a hacer un trabajo, o van a ayudar a hacer un trabajo de perfección en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras iglesias. Si hoy día estás sufriendo esa oposición, esas situaciones difíciles, más adelante vas a ver, si tú te sometes a Dios, que lo que Dios quiere formar en tu vida, en tu iglesia, es que seas perfecto para que puedas servir al Señor. Así le dijo David a Salomón, que sirviera a Dios con un corazón perfecto. Y dice
nuevamente lo que vemos en Dios, en nuestro Padre, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese es un nivel muy alto, pero Dios nos pide que seamos misericordiosos, que seamos perfectos como Él. Y por último, el balance que vemos también en la palabra de Dios y que Cristo lo veía, es esta palabra muy dura que le dijo a los escribas y fariseos. Les dice así en Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Dios quiera mantener en nuestras vidas ese balance que necesitamos en todas estas cosas, para no caer en el legalismo, ni ser como los escribas ni los fariseos, y caer en la hipocresía, y también tratar de guiar a otros siendo nosotros ciegos. Es muy importante entonces ese balance. Y bueno, voy a pedirle a Eleazar, a Brad, a Howard y a Jairo, que si quieren hacer una oración, oren más bien por cada una de estas 4 cosas que hemos platicado. Brad, tú puedes orar por la gracia, que Dios derrame de su gracia en las iglesias. Tú, Eleazar, si puedes orar por la verdad. Tú, Howard, si quieres orar por la misericordia, que Dios derrame misericordia. Y tú, Jairo, que ores por la perfección en nuestras vidas y en las iglesias. Amén. Si les pueden prestar un micrófono. Si quieren poner de pie, hermanos, vamos a pedir que Dios haga todo esto en nuestras vidas. ¿Sí? Sí, oye. No, ahora que pienso. Hallelujah, our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, we thank you for this afternoon. te damos gracias por esta We tarde. thank you for the example of grace in your Son, Jesus Te Christ. damos gracias por el ejemplo de gracia en tu Hijo We thank you for Jesucristo. your divine enablement. Y gracias porque nos habilitas divinamente We thank you for your unmerited favor, Lord. y por tu don inmerecido, Señor. Lord, we thank you for visiting each one of us Te damos gracias por visitarnos a cada uno with a fresh anointing of the grace of the Lord Jesus con Christ. una unción fresca de la gracia de Jesucristo. May your grace flow in us and through us, Que tu gracia venga y fluya en nosotros y a través de nosotros, not only in word but in deed, no solo en palabras sino en hechos, for the glory and the honor of your bride, your para Son, la Jesus gloria y Christ. honra de tu nombre, Señor Jesús, tu esposa. Amen. Amén. Padre, yo también te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu verdad pueda ser esa palabra viva y eficaz, que es como espada de 2 filos, que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma, hasta las coyunturas y los huesos, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón y destruya toda mentira, destruya todo error, destruya toda cosa que está mal en nosotros. Que tu verdad penetre como una espada afilada, Señor, en todos aquellos pensamientos negativos, en toda esa manera de pensar que solamente trae crítica, acusación, aquella manera errónea, Dios, en nuestras maneras humanas y aún legalistas de actuar, Señor. Que tu espada penetre, Señor, que nos veamos en el espejo de tu verdad, Señor, y que se refleje claramente todo aquello que la espada de 2 filos, la verdad de Dios, tiene que cortar, tiene que sacar de nuestras vidas, para que seamos verdaderos, Señor.
no legalistas, sino verdaderos hijos de Dios. Que tu verdad, Señor, se manifieste en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en la manera en que tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los hermanos en la iglesia, a los pastores, a todos, Señor, aún en el mundo, Padre. Que tu verdad sea real en nosotros. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Father, we thank you for your mercy. Y también te damos gracias, Padre, por tu misericordia. That we are all weak and we fail, Todos somos débiles y fallamos. but we thank you that you extend mercy to us, Y te Father. damos gracias porque tú extiendes tu misericordia sobre de That as we humble nosotros. ourselves before you Y nos humillamos delante de ti, Señor. and confess our weaknesses, Y confesamos nuestras Confess our debilidades y nuestros your pecados. mercy is extended, Y que tu misericordia se your love is extienda. extended. Y tu amor se And extienda. I pray, Lord, Y oro, Señor. help us to receive your mercy Ayúdanos a recibir tu and help us to misericordia. extend mercy to those around us, Father. Y Señor, que también seamos misericordiosos a los que Teach están us, a Father. nuestro alrededor. Not only to Enséñanos, extend Padre. mercies to others, No solamente extender misericordia a los but teach us demás, to be merciful to ourselves. sino también ser misericordiosos con nosotros mismos. So the enemy cannot bring shame or guilt or discouragement to us. Para que el enemigo no pueda traer vergüenza o desánimo o culpabilidad. a Thank you for your nosotros. mercy. Gracias por tu Thank you for the misericordia. blood of Jesus. Gracias por la sangre de Cristo. Te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios perfecto, maravilloso. Gracias, Señor, porque nos has dado un llamamiento tan alto para ser como tú, para parecernos a Cristo. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en la medida que nosotros te reconocemos, Cristo, como la cabeza de la iglesia. Cada miembro se ayuda mutuamente para crecer en el conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios, para crecer y llegar a la plenitud de Cristo. Gracias, Señor, porque un día seremos presentados perfectos delante de ti, siendo parte de la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y esto es solamente la obra de tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te alabamos. Amén. Siéntense, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, sean bienvenidos todos los que van llegando. Se perdieron una alabanza fuertísima. Los que van llegando. Y tienen 10 minutos de receso. No se vayan a los borrachos de Jamaica todavía. No se vayan a los tamales. Si no han desayunado. Y pueden consumir algunas cosas. Pueden ver los libros. Nos vemos en 10 minutos. Adiós.